¿quién no ha tenido una diferencia por ahí con su pareja y que la amas muchísimo? Pero hay cosas muchas veces en el relacionamiento, cosas tan básicas como colgar la toalla y cada uno tiene una costumbre, una forma de ser distinta. Yo pololeé con mi señora 10 años y fuimos a vivir y nunca habíamos tenido una diferencia, pero basta que tú vayas a vivir y empiezas a tener como costumbres distintas y todas han sido lo mismo, ya sea de dónde dejar el cepillo de dientes y basta el mínimo detalle, ¿cierto? Para que te genere emociones que en el fondo no son favorables y por ahí tú dices, oye, ¿por qué me haces tantas observaciones? Y no fuera nada que llegara a eso, pero estas tantas observaciones te genera como una molestia, ¿cierto? Digamos las cosas como son, te genera una molestia. Y no fuera nada que llegara una molestia y lo conversara, pero muchas personas, como fue mi caso, esta molestia yo no la entendía y finalmente lo asociaba a atracones de comida. Lo asociaba de que una diferencia que yo decía, pucha, ¿por qué tal persona tiene ese comportamiento? Y finalmente, y por ahí tú decías, oye, no, no es correcto eso, pero te generaba una irritabilidad. Y esa irritabilidad finalmente te generaba que tuvieras un atracón, unas ganas de comer desenfrenada y me veía tratando de evitar como una discusión al frente del refrigerador, ¿cierto? Cambiando esa sensación de que no tendría por qué haber sido una discusión, tendría que ser solamente una conversación, pero no sabía manejar ciertos sentimientos y por ahí uno venía del mismo trabajo con las preocupaciones del día a día y cualquier cosa que te decían finalmente te desencadenaba como una molestia, ¿no? Y finalmente no entendía finalmente la solución, que era dejar estas preocupaciones del trabajo fuera de la casa, ¿cierto? Y no traerla. No es fácil, hay estrategias para eso, ¿cierto? Pero no sabía tratarla y en consecuencia gatillaba que esas emociones generaba como una necesidad de buscar la tranquilidad, buscar la felicidad, tratando de controlar esa emoción triste o de preocupación, ¿cierto? En la comida, ¿no? La búsqueda de la felicidad en la comida. Y era un comportamiento y de repente me veía, siendo que había cenado hace poco rato, me veía comiendo mucho más de lo que quería comer. Me veía abriendo la puerta del refrigerador para qué comer siendo que estaba satisfecho y no lograba darme cuenta que estaba satisfecho. Y finalmente tenía solamente un tema de hambre emocional. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero era un comportamiento. Y de repente, después que lo solucionó, mi esposa me decía, sí, te veía con ese comportamiento que no sabías cómo tratar tus emociones y lo desencadenabas con la comida. Y yo le decía, ¿y por qué nunca me dijiste, nunca me ayudaste? Y finalmente tampoco, muchas veces, pareja que te quiere mucho, sabe cómo ayudarte, porque parte de ti, parte de entender, conocerte, y es un proceso de cambio de mentalidad, ¿no? Es un proceso de mindset, un proceso de cambio de mentalidad, de que yo llamo esa mentalidad delgada, pero una mentalidad de mejor versión, de mentalidad de estar bien contigo. Y si estás bien contigo, recién ahí puedes estar bien con los demás.